Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. Y yo quiero agarrar un poco el tema que expuso el apóstol Silega el domingo pasado y quiero fortalecer algunos puntos, aclarar otros. Me interesa sobremanera que usted quede bien claro acerca de la herencia de las naciones y la conquista de naciones. Vamos a comenzar diciendo que desde Deuteronomio Dios estableció la manera en que Él iba a bendecir al pueblo de Israel. Y en Deuteronomio 28 usted ve cómo Dios dice: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios y cumplieres los mandamientos y los estatutos, y empieza Dios a enumerar todas las bendiciones, ¿verdad? No habrá enfermedad, no habrá abortos, no habrá, etcétera. Y comienza a decir todas las bendiciones que nos van a seguir y nos van a perseguir. Y hasta allí estamos muy bien. Sabemos que nadie fue capaz de cumplir todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor, y que por eso tuvo que venir Jesús, el único capaz de cumplirlo. Pero cuando Él ascendió, envió a su Espíritu Santo para que nosotros también lo podamos cumplir. Pero quiero volver a Deuteronomio 28 y quiero leer el verso 15 y luego el 23. Dice: pero aconteció la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entendemos que estamos en el antiguo pacto, pero tengo que partir de aquí para que entendamos lo demás. Y en el verso 23, una de las maldiciones es: y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Yo quiero aclarar un poquito acerca de los cielos cerrados y de los cielos abiertos, porque escuchamos muy comúnmente decir cuando hay algún evento: bueno, aquí estamos hoy bajo cielos abiertos, o decimos: hoy se siente que los cielos están abiertos. Pero eso de cielos abiertos no es un sentir, es un principio espiritual. Pero quiero que entendamos cómo es que los cielos se abren. Ahora, ya usted escuchó en Deuteronomio 28 cómo es que se cierran. ¿Cómo se cierran los cielos? Cuando la gente no puede cumplir la ley de Dios o los mandamientos de Dios. Cuando alguien no escucha atentamente y no cumple. En otras palabras, cuando hay pecado en un lugar, los cielos se cierran. Los cielos se ponen de bronce. ¿Qué significa cielos de bronce o cielos cerrados? Significa que Dios no escucha el clamor de la gente que está en la tierra, y que la gente que está en la tierra tampoco escucha la voz de Dios. Esos son cielos cerrados. Entonces, veamos que aún el profeta Isaías 63:15 dice: mira contempla desde tu santa y gloriosa morada. ¿Dónde está tu celo y tu poder? La conmoción de tus entrañas y tus piedades para conmigo se han estrechado. Pero luego en el siguiente capítulo 64, el mismo profeta Isaías que le dice: mira desde el cielo. O sea, él está clamándole al Señor: tú estás en el cielo, mira desde el cielo, porque mira cómo estoy yo aquí. Pero luego en el siguiente capítulo él dice: oh cielos, y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos, y las naciones temblasen a tu presencia. O sea, el profeta Isaías está consciente que los cielos están cerrados, y está consciente que Dios está en los cielos. Y entonces él clama en Isaías 64 y le dice: oh, si rompieses los cielos. O sea, Isaías
como quien dice, desde aquí como que no lo podemos romper porque no somos capaces de cumplir tus mandamientos. Pero si tuvieras misericordia y tú rompieses los cielos para que entonces fuera de arriba para abajo la ruptura. ¿Está conmigo? El profeta Isaías le está diciendo y clamando al Señor, tiene que haber una manera de que los cielos se abran. Si nosotros no podemos, rasga tú los cielos y ven tú y desciende y haz temblar las naciones delante de tu presencia. Y nosotros vemos que Dios mismo le dice a Salomón, cuando él elige donde él va a depositar su gloria, que es en el templo de Salomón. Fíjese que es algo bien extraño. Dios ama el tabernáculo de David. Y Dios dice que va a levantar de nuevo el tabernáculo de David que está caído. Lo anhela, le gusta, le agrada lo que pasó en el tabernáculo de David. Sin embargo, él eligió el templo de Salomón para mostrar su gloria. Cosas que no entendemos por qué ocurren. Pero vaya conmigo a 2 de Crónicas, capítulo 7. Voy a leer del verso 12 al 14. Y apareció Jehová noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Está hablando del lugar donde se establece el templo. Pero luego en el verso 13 y 14, Dios habla de cerrar y abrir los cielos. Dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Entonces viene el verso 14, que normalmente lo han tomado para hacer una predicación del 14 sin haber leído el 13. Dios mismo dice: si se humillare mi pueblo, o sea, ¿bajo qué condición está hablando esto el Señor? Que si Él mismo cerrare los cielos, pero el pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieron de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Lo que Dios está diciéndole aquí a Salomón es: yo tengo la potestad de cerrar los cielos. Y si yo los cerrare para que no haya lluvia, aquí está hablando de cerrar los cielos para que no haya lluvia. Y siempre que en la Biblia estamos hablando de que venga la lluvia, estamos hablando de bendición. La lluvia viene para mojar la tierra, para que podamos tener vegetación, plantas, alimentos para los animales y para los seres humanos. Pero Dios dice: yo puedo cerrar los cielos para que deje de llover. Pero si mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, se humilla, se convierte de sus malos caminos, o sea, si ellos vuelven su corazón a mí, yo los voy a escuchar. Y entonces yo voy a abrir otra vez los cielos. ¿Está conmigo? O sea, Dios tiene potestad de cerrar los cielos y de abrir los cielos. Pero Él los abre cuando hay alguien que se humilla y que busca el corazón de Dios. Ahora, si nos vamos al nuevo pacto, nosotros entendemos, creo que usted y yo entendemos, que la primera forma como los cielos se abrieron fue cuando el Padre envió a Jesús. De hecho, cuando estaban aquellos pastorcillos en el campo y dice que vino un ángel y luego unas huestes de ángeles, y por cierto no fue el 24 de diciembre, eso pudo haber sido en septiembre. ¿Por qué septiembre? Porque es mi cumpleaños. No, fue septiembre porque era fiesta de tabernáculos. La razón por la cual María no encontró, ni José, no encontraron lugar en la posada o en el mesón, es porque todo estaba ocupado, porque la gente había subido para celebrar fiesta de tabernáculos. Entonces pudo ser
finales de septiembre, principios de octubre. Además, en la época de diciembre, las ovejas no podían andar así en el desierto porque se congelan. Normalmente están en el redil por el frío que hay. Pero dice que se abrieron los cielos, vino un ángel y una hueste de ángeles que dijo: Hosana en las alturas, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. O sea, allí ya los cielos están abiertos para que el Señor venga, para que Jesús venga. Pero ya cuando Jesús está en la tierra y Él está ejerciendo su llamado, su ministerio en la tierra, nosotros vemos por primera vez en Mateo capítulo 3 cómo se le abren los cielos a Jesús, versos 16 y 17. Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Por qué se abrieron los cielos para Jesús? Porque Él le dijo a Juan: vamos, Juan, bautízame. Juan le dice: no, yo no soy digno de desatar ni siquiera la correa de tu calzado. Pero Él le dice: vamos, así es necesario que cumplamos toda justicia. Cuando un hombre en la tierra cumple la justicia de Dios, hace la justicia de Dios en la tierra. ¿Y qué significa hacer la justicia de Dios? Hacer aquello que ya está escrito y que tenemos que cumplir. Siempre que se hace la justicia, entonces Dios responde desde los cielos. Al haberse bautizado Jesús y haber obedecido Juan de sumergir a Jesús en las aguas, entonces se abren los cielos y Dios declara: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. O sea, la obediencia de un hijo abre los cielos. Esa es la primera vez que vemos en el ministerio de Jesús que los cielos se abren para que la voz de Dios se escuche. Veamos Juan capítulo 1, vaya conmigo al verso 47. Esto nos habla de algo que Jesús le dijo a un varón al cual él lo vio por allí. Pero qué tremendo cómo Jesús tenía discernimiento para saber quién era quién, o cuál era la condición de una persona con solo verlo por discernimiento. Y entonces vemos Juan 1:47. Cuando Jesús vio a Natanael, dijo de él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Para Jesús, un israelita no necesariamente es el que nació en Israel, sino el que hace la voluntad de Dios. Y dice: un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y en el verso 51, y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. ¿A qué se estaba refiriendo Jesús cuando le dice a Natanael qué es lo que va a ver de allí en adelante? A lo que le ocurrió a Jacob. Cuando él se acuesta sobre aquella piedra en Betel y él tiene una visión y ve que se abren los cielos y que hay una escalera que está sostenida en los cielos, pero que la base de la escalera está allí en la tierra, en Betel. Y dice que ve ángeles que suben de ese lugar y que luego vuelven a bajar. Ahora Jesús está refiriéndose a eso, que fue Jacob quien lo miró, pero Jacob ahí era sombra y figura de Jesús, del Hijo del Hombre. Y le dice a Natanael: por cuanto tú eres un verdadero israelita en el cual no hay engaño, para ti se van a abrir los cielos y vas a empezar a ver los cielos abiertos y vas a empezar a ver cómo los ángeles suben de la tierra, llegan al cielo y descienden sobre el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es Jesús.
Entonces Natanael iba a tener la bendición de poder ver en el Espíritu que los cielos se abrían sobre Jesús y que los ángeles subían y bajaban. ¿Por qué le dice a Natanael si lo acaba de ver? No son ni amigos, no es de los que le estaba siguiendo todavía. Porque era un verdadero israelita en el cual no hay engaño. O sea, era uno genuino, de los que cumplía lo que Dios pedía. Entonces, aquí hay una promesa del Señor que puede ser para nosotros también. Donde hay verdaderos israelitas en los cuales no hay engaño. Podemos ver cielos abiertos y podemos ver cómo desciende la bendición. Pero hay otra instancia en el ministerio de Jesús cuando también se le abren los cielos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 17. Le dije que era más una enseñanza, no se aburra de buscar las escrituras, por favor. No se aburra ni se aburra, usted busque las escrituras. Mateo 17, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y Juan su hermano, esos eran el triángulo, ¿verdad? Más cercano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Dice la historia que no era el monte Tabor, era el monte más alto que había en Israel. Por eso Jesús fue específicamente allí y se cree que era el monte Hebrón. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Verso 5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Aquí entendemos que los cielos se abrieron una vez más delante de Pedro, Juan y Santiago. Y se abrieron para que viniera esa nube y esa luz que se proyectó sobre Jesús, sobre Moisés, sobre Elías, pero sobre todo para que descendiera la voz de Dios y que los que estaban allí entendieran que Jesús era el Hijo de Dios y que debían de obedecer lo que Jesús les dijera. Entonces, una vez más, los cielos se abren sobre Jesús porque Él cumple toda justicia y Él es el Hijo obediente hasta lo sumo. Y cuando nosotros vemos ya en el libro de los Hechos, cuando Jesús ya murió, ya resucitó y que va a ascender, Hechos capítulo 1, vemos en el verso 9, están allí los discípulos con él, están esperando a ver qué va a pasar. Esto fue 40 días después, porque cuando Jesús resucitó, dice que estuvo 40 días y 40 noches hablándoles a los discípulos acerca del reino, enseñando sobre el reino y todas las experiencias que había tenido en ultratumba. Pero llega el momento en que él va a ascender. Y entonces Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Lo que quiero remarcar con esto es que los cielos se abrieron de nuevo para recibir a Jesús cuando Él ascendió de la tierra de Israel hacia los cielos. Ahí mismo fue cuando Él les dijo: no les toca a ustedes conocer las sazones de los tiempos, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Los cielos se abrieron y Jesús ascendió y fue ocultado de los ojos de los galileos que estaban ahí, los que seguían su ministerio, pero una vez más los cielos se abrieron. Ahora, entendemos nosotros espiritualmente
que en el momento que Jesús expira y entrega su espíritu, allí se rasgan los cielos en el espíritu, porque Jesús se convierte en nuestro sumo sacerdote, y no solamente se rasgó el velo del templo de arriba abajo, sino que se rasgaron los cielos para que Él pudiera luego ascender y pudiera estar a la derecha del Padre. O sea, a través de la obediencia absoluta de Jesús, los cielos se abrieron para todo el que en Él crea. Los cielos no están abiertos para todo el mundo, sino para los que creamos en Él, para los que hagamos justicia, para los que obedezcamos la palabra. Los cielos están abiertos para que oigamos su voz y que también nosotros seamos escuchados. Pero además de Jesús, yo veo en el libro de los Hechos a un hombre a quien también se le abrieron los cielos, aunque Jesús ya no estaba. Pero mire, me refiero a Esteban. Esteban era uno de los diáconos a los cuales los discípulos habían elegido para que sirvieran las mesas de las viudas griegas, de manera que los apóstoles, los discípulos, se encargaran de la oración y del estudio de la palabra. Así es que a Esteban lo persiguieron porque era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno de gracia y de verdad. Un hombre que ministraba y que predicaba el evangelio. No solo era un servidor de mesas, era un hombre ungido. Pero lo persiguieron de tal manera, ¿y sabe quién dirigía la persecución? Saulo de Tarso, o Pablo. Todavía no era Pablo, era Saulo. Él era el que perseguía a los que fueron mártires en la iglesia o a los que predicaban el evangelio. Y entonces miren lo que pasó con Esteban, Hechos 7:55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea, para él los cielos estaban abiertos. Estaba viendo al Padre y estaba viendo a Jesús. Y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Yo creo que la única manera como Esteban pudo haber soportado morir lapidado, apedreado, era teniendo sus ojos puestos en el Padre y el Hijo, sus ojos puestos en Jesús, puestos en el cielo, viendo al Padre, viendo al Hijo a la diestra del Padre, porque para él también se abrieron los cielos fueron abiertos y él vio la gloria de Dios. Ahora, para nosotros hoy día, entendamos que también los cielos se cierran por el pecado del hombre. Mire, una de las cosas que yo he visto, que las ciudades, los pueblos, las aldeas que tienen cielos cerrados o cielos de bronce por el pecado, también son ciudades o son pueblos muy áridos, en donde usted ve que la tierra es reseca, lo que hablaba hoy Daniel. Como que no hay lluvia en esos lugares, como que cuesta tanto que se siembre algo. Y muchas veces que vamos a lugares, a ciudades, pasamos por los aires encima de algún lugar y vemos aquella aridez. Y yo ya sé cómo voy a encontrar espiritualmente ese lugar. Así como está en lo natural, va a ser también en lo espiritual. O sea, es un lugar donde los cielos están cerrados aún para que caiga la lluvia. Y uno de ellos es Israel. Claro que los israelitas, a través de la irrigación por goteo, riego por goteo, han logrado que el desierto florezca como la rosa, pero naturalmente es un lugar muy árido, porque si usted va a buscar el lugar más lleno de religiosidad, de tradición, de legalismo, es Israel. La gente que va a Israel cree que va a encontrar un gran avivamiento, cree que va a encontrar una gran unción, pero realmente lo que encuentra es mucha religión y mucha tradición, y es un lugar árido. Entonces,
la aridez natural está muy relacionada con el pecado del lugar, con la idolatría del lugar, con la falta de fe, la falta de avivamiento, la falta de milagros, la falta de sanidades, la falta de prodigios. Están relacionados. Entonces los cielos están cerrados por el pecado a veces de un lugar, porque hay pecados que se convierten en pecados territoriales, hay iniquidades que son territoriales, hay espíritus familiares que se convierten en territoriales. Y usted puede verlo aquí en Honduras en algunos lugares en particular. Pero también los cielos se pueden cerrar por instrucción de Dios a los profetas, como hizo con el profeta Elías. Dios le dijo a Elías: ve y dile a Acab que se van a cerrar los cielos y no va a llover por 3 años, sino por tu boca, por tu palabra. Y luego Dios le dice: ahora dile que ahora va a llover por tu palabra. O sea que puede ser que Dios le diera la instrucción a un profeta de cerrar o de abrir los cielos sobre un lugar. Estoy hablando de un genuino profeta de Dios, no profetas, no gente que está imaginando cosas, sino que oye la voz de Dios. Pero también Dios mismo en directo puede cerrar los cielos. Pero los cielos se abren hoy día. ¿Para quién se abren? De acuerdo a lo que hemos visto. Número 1, para los que se humillan y buscan el rostro de Dios. Esto es lo que Dios le dijo a Salomón. Número 2, por la boca de profetas genuinos de Dios, que es lo que pasó con el profeta Elías y Acab. Número 3, por la obediencia absoluta de un hombre, que es lo que pasó con Jesús, el que cumple toda justicia. Y número 4, ante un verdadero israelita como era Natanael, o sea, ante un hombre en el cual no hay engaño. Y número 5, para aquellos llenos del Espíritu Santo que ponen sus ojos en el cielo, como ocurrió con Esteban. Entonces espero, con el recorrido que le di por la Biblia, que usted pueda captar y entender qué son cielos abiertos y qué son cielos cerrados, ¿verdad? Y entonces es importante, porque le voy a seguir hablando de otro tema que el apóstol Silega habló, pero que está de alguna manera concatenado con esto. Porque cuando Dios nos envía a una tierra o nos entrega a un territorio, y que conste que cuando hablamos de naciones, naciones no son tierras geográficas, naciones son personas y tiene que ver con lenguas, tiene que ver con dialectos, tiene que ver, ¿verdad? Naciones somos nosotros. Pero los cielos abiertos tienen mucho que ver, o los cielos cerrados, cuando Dios nos envía a una nación. Por ejemplo, si Dios nos envía a tomar Amapala, voy a ponerlo como un ejemplo. Cuando fuimos por primera vez a la isla de Amapala, hace no sé cuántos años, Martín, ¿20? Más de 20. Era un lugar terrible. O sea, terrible. Si usted viera todo lo que había y lo que no había. Una de las cosas que me impresionó cuando fuimos por primera vez a Mapala era la cantidad de personas con deformaciones congénitas que andaban en la calle pidiendo. O sea, usted encontraba, y también en las casas. Y esa es una señal de pecado, esa es una señal de iniquidades. Y había muchas cosas que literalmente los cielos estaban cerrados en ese lugar. Y le pedíamos al Señor, le pedía al Señor a alguien, un justo, alguien, un Natanael, ¿verdad? Alguien que le creyera a Dios, alguien que creyera al Evangelio. Y bendito sea el Señor por la pastora Blanca Julia. Ella le creyó al Señor y a su palabra. Ella creyó en el poder sobrenatural de Dios y hasta el día de hoy se ha mantenido creyéndole al Señor. Y creo que por causa de esta mujer que le creyó al Señor, y ellos eran todos católicos, pero ella le creyó a Dios, y todos los demás que a través de ella han creído, creo que los cielos de Amapala se comenzaron a abrir. Y cuando usted va hoy día a Amapala, los aires son diferentes, la tierra es diferente, las cosas han prosperado, han avanzado, es otro lugar. Ahora muchos van de paseo ahí. Y yo creo y
y confieso y proclamo y declaro que se van a cumplir todas las cosas que Dios ha dicho acerca de Amapala. Hay muchas que ya se cumplieron. Adoquinaron todo alrededor de la isla y muchas cosas han ocurrido. Pero todavía hace falta que se concrete el proyecto a través del Canal Seco para que lleguen las cosas por mar hasta Amapala. Pero bueno, es un ejemplo nada más. Entonces, cuando Dios nos manda a conquistar un territorio, cuando Él nos manda a establecer algo en un lugar, nosotros necesitamos discernir cómo están los cielos de esa ciudad. ¿Están cerrados? ¿Están abiertos? ¿Están medio abiertos espiritualmente hablando? ¿Qué necesitamos? Porque mire, amado, nosotros podemos ir y hacer incursiones en un lugar y podemos abrir los cielos en el lugar. De hecho, se hicieron incursiones con el profeta Yuhani, en donde se logró mucho. Pero la gente que queda en el lugar es la responsable de mantener los cielos abiertos. Entonces, eso es lo que quiero que entendamos. Se pueden abrir los cielos, pero ¿quién va a mantener los cielos abiertos en un lugar para que el evangelio siga corriendo, para que la palabra siga corriendo, para que Dios escuche el clamor del pueblo, para que podamos tener la bendición y la lluvia y todo lo que Dios quiere dar? Quiero que lea conmigo Salmos 2, 7 al 9. Esta es una palabra que siempre me ha impresionado, me ha llamado la atención, lo he tomado para mí. Dice Salmos 2, 7, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ok, Dios está diciendo, yo publicaré el decreto. Es importante que entendamos que un decreto no es lo mismo que una declaración. Un decreto es una palabra que sale de la boca de Dios, que es un sí y es un amén y se cumple sin ninguna duda. Y normalmente un decreto es algo que Dios ya dijo desde la eternidad y que sencillamente se está reforzando en este momento. Pero no solamente dice que va a dar un decreto, sino que lo va a publicar. Publicar es que lo hace público. Él repite el decreto, lo establece para que todas las naciones lo entiendan, lo sepan, lo asimilen. Pero ¿cuál es el decreto? Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Yo entiendo que esta palabra es acerca de Jesús. Nosotros sabemos que Jesús, la palabra, Jesús Espíritu o el Espíritu de Cristo es eterno. Siempre existió, siempre estuvo y siempre será. No tiene principio ni tiene fin. Pero Jesús como hombre, con el estuche de hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, que vino y tomó un estuche de hombre, fue engendrado en un momento determinado por el Espíritu Santo en el vientre de María. O sea que Jesús tuvo un inicio, pero Dios no. Por eso cuando alguien dice, hay que celebrar el nacimiento del niño Dios, es una herejía. Dios no es niño, Dios es Dios. Jesús en un momento fue niño y fue un bebé, porque era el Espíritu de Cristo en el cuerpo humano de Jesús. Entonces yo entiendo que aquí se refiere al engendramiento de Jesús en el vientre de María, pero que hay un decreto que lo acompaña. ¿Cuál es el decreto? Pídeme y te daré por herencia las naciones, o sea, todas las naciones, todas las lenguas, todos los que existimos, todos los que hablamos diferentes idiomas, y como posesión tuya los confines de la tierra. Y luego le dice cómo va a trabajar, cómo va a quebrantar con vara de hierro, cómo lo va a desmenuzar. O sea, que de Cristo son las naciones por herencia. Él las hereda. No tiene que arrebatarlas, no tiene que pelearlas, son heredadas. Las personas, las naciones, las lenguas, las etnias. Pero también los confines de la tierra. O sea, el último pueblito, Ushuaia, no sé cuál es, de Tierra del Fuego, es de Jesús. Pero también la Antártida es de Jesús.
todo es de Él, por posesión tuya, los confines de la tierra. Ahora, cuando yo leo esta palabra y yo le he dado vuelta y he pedido revelación, yo entiendo que esta palabra es verdad para los que somos hijos y tenemos herencia. Nadie dice amén. Los que tenemos identidad de hijos podemos tener todo lo que Jesús tuvo o tiene. Bien. Los veo dudosos, ¿verdad? Bueno, pida revelación. Entonces, vamos al tema que nos compete. Para conquistar naciones y territorios, ¿qué necesitamos nosotros? Porque se habló de ese tema. Número uno, yo diría que necesitamos la identidad de hijos de Dios. Eso es lo primero, la identidad de hijos de Dios, porque eso nos hace acreedores a las naciones por herencia y a tener los territorios hasta los últimos confines de la tierra. Número dos, pienso que tenemos que desarraigar la iniquidad y sus consecuencias a través de la liberación del territorio y de las personas o las naciones. Hay tantas iniquidades que tienen oprimidas a las naciones y oprimidas las tierras, los territorios. Y sabe que la gente que vive en el lugar a veces no lo percibe, no lo discierne. Están tan metidos en el ambiente, en el ámbito, que ya conviven con ello y no se dan cuenta del tipo de espíritus territoriales que los tiene oprimidos. Algunos de ellos más bien operan en las personas. Entonces, por eso Dios, que es un experto en la polinización cruzada, usted ve, a veces uno se pregunta, ¿y por qué vienen americanos a hacer misiones aquí? Y mientras tanto Dios nos manda de aquí para Estados Unidos a hacer misiones. Por eso, porque ellos disciernen aquí espíritus que tal vez nosotros ya no discernimos. Y nosotros cuando vamos a Estados Unidos discernimos espíritus que quizás ellos no disciernen. O sea, es así, así ocurre. Entonces se necesita desarraigar la iniquidad y sus consecuencias. Número 3, que tiene que ver con lo anterior, necesitamos abrir los cielos del lugar mediante incursiones proféticas. Quiero que le quede claro esto en su corazón. Las incursiones proféticas no deben cesar, no deben terminar. Aunque usted comience a establecer apostólicamente, se requiere que sigan las incursiones proféticas. Y ya le voy a explicar por qué. ¿Pero de quiénes? De hombres humildes de corazón. No de alguien que llegue y diga, aquí vengo yo, el profeta tal, porque yo soy el que vengo a liberar la tierra. No, gente con un corazón humilde, sencillo, convertido a Dios de todo corazón para que se puedan abrir los cielos. Adoradores llenos del Espíritu Santo como fue Esteban. Y quiero decirle esto para que usted lo guarde en su corazón. Nada se puede establecer apostólicamente si primero no se abre proféticamente. Solo Martín está de acuerdo conmigo. Gracias, Martín. Mire, lo apostólico sin lo profético se vuelve rígido y estructurado. Entonces, lo profético es lo que mantiene el río de vida del Espíritu. Aunque haya conquista apostólica, solo lo profético mantiene el río de Dios. Por eso es necesario mantener el nivel de revelación que está en lo profético y el nivel de río de adoración que fluye con lo profético. Es necesario. Si usted empieza a establecer y conquistar apostólicamente, pero no va a la par la incursión profética o la unción profética o la adoración profética, eso se va a volver una denominación rígida y estructurada. Y todo va a ser programado. Que aprieta una tecla y aquí está todo. Pero en lo profético hay revelación y el Espíritu Santo es el que indica y el que instruye qué es lo que hay que hacer. Y algo muy fundamental para conquistar naciones y un territorio es la adoración al Dios vivo. Es fundamental porque esto contrarresta la idolatría, que es lo que tiene atados a los pueblos. Entonces, ¿por qué es importante que sepamos y entendamos esto?
porque creo que ciertamente estamos entrando en un tiempo en que Dios nos va a demandar establecer más. Pero no lo podremos hacer correctamente si no entendemos esto. Y algo que el próximo año, que ya va a empezar, vamos a estar, creo yo, aprendiendo un poco, repasando qué fue lo que ocurrió en la iglesia del primer siglo. Fíjese que para mí Jeremías es un ejemplo. Y aunque sabemos que Jeremías era un profeta, pero yo veo también los rasgos apostólicos en Jeremías. Mire lo que dice Jeremías 1:10, lo que le dice el Señor. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Aquí vemos los dos aspectos. Primero, Dios le dice, te he puesto sobre naciones y sobre reinos. Pero segundo, le habla de la liberación profética. Lo que se logra por la unción profética en liberación. Arrancar, destruir, arruinar y derribar lo que está mal. Pero luego viene la faceta apostólica para edificar y para plantar. Pero se lo da en un orden tal. Si Dios no lo ha puesto sobre naciones y sobre reinos, no puede hacer lo que sigue. Tiene que ser Dios quien lo ha puesto. Y número 2, si primero no arranca, no libera el territorio, no derriba y no arruina, tampoco va a poder establecer ni va a poder plantar. Entonces Jeremías 1:10 nos da a nosotros la manera como hemos de actuar. Y como dije, primero hay que ser puesto por Dios, llamado por Dios. Y nosotros vemos al apóstol Pablo diciéndole a la iglesia de Éfeso, y luego voy a entrar en algún detalle sobre la iglesia de Éfeso, pero solamente para afirmar esto de la importancia de que lo profético siga estando a la par de lo apostólico y que no lo desechemos. Porque esa podría ser una estratagema del enemigo, hacernos pensar, lo profético ya no es importante, ahora sos apóstol, ya te nombraron, ahora dedícate a lo apostólico. He visto muchos ministerios perder la frescura, perder la vida y caer por creer esto. Entonces, mire lo que dice Efesios 2:19-22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. El apóstol Pablo hace énfasis en que el fundamento tiene que ser Cristo, la piedra angular, y sobre él el fundamento que han puesto los apóstoles y los profetas. Ambos tienen que ir juntos, ambos tienen que ir de la mano, ambos tienen que establecer el fundamento. En la iglesia del primer siglo, nosotros vemos 3 iglesias que representan 3 tipos de iglesia, digamos, que es importante también que entendamos. ¿Cuál es la iglesia modelo? Porque por mucho tiempo pensé la iglesia modelo es la de Antioquía, pero vamos a ver que no necesariamente. Eso se lo voy a pasar así como abuelo de pájaro en otro tiempo. Vamos a profundizar un poco más, o le pedimos al pastor Elías, que él se sabe toda la escritura muy bien, que nos dé una clase. Pero mire, la iglesia de Jerusalén en primera instancia, que fue la primera, comenzó con unos 120 que eran los que estaban en el aposento alto, ¿verdad? Está conmigo en Hechos capítulo 2, habían como 120. ¿Cómo inicia la iglesia de Jerusalén? Con el poder del Espíritu Santo derramado cuando todos son bautizados. Y vemos que en la iglesia de Jerusalén hubo conversiones masivas. Se paraba a Pedro, predicaba y 3,000 se convertían. Y venía el otro y 5,000 se convertían. Y era una iglesia generosa, era una iglesia sincera. Y allí, precisamente en la iglesia de Jerusalén, es que estuvo Esteban, el primer mártir de la iglesia y que abrió los cielos. Ellos perseveraban en la escritura, en la comunión y en la oración, pero
tuvieron algunas fallas, algunos errores en la iglesia de Jerusalén. Y es entendible, ¿verdad? Porque nunca antes había habido iglesia, pero ¿cuáles fueron los errores para nosotros aprender de ello? Número uno, estuvo localizada en un solo lugar específico y nunca se expandió. ¿Por qué? Porque ellos no obedecieron el mandato del Señor de salir y llevar el evangelio a otros lugares. Pero algo quizá peor es que la iglesia de Jerusalén siempre fue liderada solo por judíos. Ellos no aceptaban otros grupos ni otras culturas, eran muy exclusivistas, muy elitistas. Y esto degeneró en una mezcla de legalismo, manipulación y sectarismo. ¿Y qué pasó? Después de unos cuantos años dejó de crecer y su éxito fue de corta duración. Aunque fue una iglesia que tuvo éxito, no le duró mucho por ser tan sectaristas y excluir a los gentiles y excluir a los otros grupos. Y entonces vemos que se genera la iglesia de Antioquía. Ahora, la iglesia de Antioquía tenía la ventaja que era una iglesia misionera. ¿Se acuerda cuando dice la Escritura que estaban reunidos buscando a Dios en oración y adorando? Y de pronto el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Pablo. Ellos dice que en la iglesia había profetas y maestros. Ok, esta iglesia es la que envió el primer equipo apostólico para realizar una misión. Y allí iba el apóstol Pablo. Y la iglesia de Antioquía fue la madre de las iglesias gentiles. Era una iglesia inclusiva, multiétnica. Aquí iban de diferentes lugares. Era generosa. Y algo importante es que en ella funcionaban todos los ministerios. Cuando usted empieza a leer quiénes eran los que estaban ahí, aun cuando dice que había profetas y maestros, yo puedo ver que los maestros eran los mismos pastores, pero habían profetas. Y ahí estaba el apóstol Pablo también. Entonces, realmente los ministerios de oficio funcionaban todos. Y había un énfasis muy especial en que todos los creyentes tuvieran ministerio, lo cual era muy importante y la hizo que tuviera crecimiento. Sin embargo, cuando usted ve un poco los rasgos o las características de las diferentes iglesias y cuando ve en el libro de Apocalipsis el mensaje del Señor a las 7 iglesias, la que resalta es la iglesia de Éfeso. Y fíjese que interesantemente Lucas, por ejemplo, invierte 2 capítulos, si es que Lucas fue el autor de los Hechos, Hechos 19 y Hechos 20, él está hablando sobre la iglesia de Éfeso. Pablo, el apóstol Pablo, escribió 2 cartas a Timoteo desde la iglesia de Éfeso, lo cual da indicios de que era una iglesia importante. Y aún el apóstol y profeta Juan escribió la segunda carta de Juan a Éfeso y se cree que quizás la tercera carta también fue escrita para Éfeso. Y esto fue la iglesia madre para todo Asia, el Asia Menor. Y fue la única de las 7 iglesias a las cuales se dirige el Señor en Apocalipsis que Pablo fue a ministrar personalmente. ¿Sabe que Pablo permaneció en Éfeso 3 años con ellos? Usted lo puede encontrar en Hechos 20. Y desde Éfeso el evangelio se extendió a toda la provincia de Asia. Y algo bien interesante, que tuvieron una sucesión pastoral excepcional, porque primero estuvo Pablo, después vino Timoteo y después quedó Juan. ¿Quién no querría tener esos pastores, verdad? No, yo sé que ustedes están contentos con los pastores que tienen, no vamos a resucitar ni a Pablo, ni a Timoteo, ni a Juan. Y quiero mencionarle, y perdóneme si lo pongo a leer mucho en la Biblia, pero quiero mencionarle 2 o 3 formas de establecer apostólicamente que usó el apóstol Pablo, porque no necesariamente todos eran hijos de casa, nacidos en casa, formados en casa, que Pablo envió. Y le voy a mostrar con la escritura que no fue siempre así. Y quisiera hablar en primer lugar de la relación de Pablo con Timoteo. Mire, Hechos 16 del 1 al 3, esto ocurrió en el año 53 después de Cristo. Dice, después llegó Pablo a Derbe y a Listra. Y aquí
había allí cierto discípulo llamado Timoteo. Ya era un discípulo, pero no de Pablo. Ya estaba ahí. Era hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él. O sea, Pablo llegó, lo descubrió. El ojo apostólico y profético de Pablo le dijo: este va a ser un buen ministro, va a ser un buen hijo tuyo, llévatelo. Así que se lo quiso llevar, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Qué bueno que ahora no hay que circuncidarlos para llevarlos, ¿verdad? Porque si no, muchos, de por sí no hay muchos y se echarían atrás. Luego vemos en 1 Corintios capítulo 4, verso 17, esto fue en el año 59 después de Cristo, o sea, 6 años después de que Pablo se lleva a Timoteo. Dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. O sea, después de 6 años de discipulado de Timoteo con Pablo, yo entiendo que los atributos de Timoteo, que era fiel, que era obediente, etcétera, ya Pablo lo está llamando mi hijo amado y fiel en el Señor, pero solo 6 años he estado con él. Y luego en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 1 al 4, esto fue en el año 65 después de Cristo, o sea, 6 años después, dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. O sea, ha pasado poco tiempo, pero ya Pablo tiene la confianza de dejar a Timoteo en Éfeso, donde él había estado 3 años, para que él se asegure que la doctrina se mantenga pura. O sea que Pablo confía en lo que Timoteo sabe, a pesar de que era judío. Y 2 de Timoteo, capítulo 1, de 1 al 6, eso es en el año 66 después de Cristo, o sea, un año después. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Yo lo que entiendo, que Timoteo era hijo espiritual de su madre Eunice y de su abuela Loida, pero que luego cuando se encuentra con Pablo, Pablo se convierte en su padre ministerial, pero que él reconoce de dónde él recibió el evangelio. Así que este es un ejemplo de cómo se puede establecer apostólicamente a través de enviar o de dejar a alguien que uno entiende que tiene el mismo ADN de uno, o que ha sido enseñado correctamente y que ha sido obediente también, pero no necesariamente había nacido con Pablo. Ahora quiero que veamos el ejemplo de Priscila y Aquila. Usted perdone que le doy tantas citas. Espero que los que hayan venido hoy son los que les gusta estudiar y los que quieren ir a establecer apostólicamente, y que esto les va a servir. Bueno, 4 amén ya es suficiente para todo lo que hay que conquistar. Hechos 18, verso 1 al 3, ocurrió en el año 54 después de Cristo. Dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila,
natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Algunos dicen que no eran tiendas de campaña, sino que lo que hacían eran talits. Pero cualquiera que fuera que hacían, tenían un oficio. O sea, no era que alguien los estaba sosteniendo económicamente, sino que ellos tenían un oficio para poder llevar a cabo el ministerio. Yo sé que idealmente el que es llamado al ministerio tiene que dedicarse completamente al ministerio, lo sé mejor que nadie. Pero cuando Dios me llamó al ministerio, yo tenía una fuente de ingreso natural. Y por mi pasión al Señor, yo dije, lo voy a vender todo. Y Dios me dijo, no. Y por 11 años más, yo tuve esa fuente de provisión económica que me permitió salir de algunas responsabilidades. Y después de ese tiempo Dios me dijo, ahora puedes vender. Era el peor momento para vender. Era cuando estaba más próspero el negocio. Aún el auditor que nos hizo toda la valoración me dice, pero ¿cómo se les ocurre vender? Ustedes tienen la mejor farmacia, venden más que los de San Pedro y y cualquiera se los va a querer comprar. Le dije, no, el Señor nos dijo. Y fue como el Señor nos dijo a quien se lo ofreciéramos y rápidamente lo compraron conforme a inventario, porque era el momento del Señor. Entonces, no necesariamente el que es llamado a servir al Señor tiene que dejarlo todo de la noche a la mañana y decir, yo me voy a servir al Señor. Cada caso es especial y es diferente. Y Dios le va a indicar a cada quien cuál es el momento. Porque Dios tampoco es sadista para ver que sus hijos sufran o padezcan hambre. Y no necesariamente la matriz o la iglesia apostólica central tiene que sostener económicamente a todos los que envíen, porque sería imposible, sería muy complicado. Pero vemos entonces que el mismo apóstol Pablo tenía un oficio y que Priscila y Aquila tenían un oficio. Si vamos a Hechos 18, dice, esto fue año 55 después de Cristo, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí. Y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió. Sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó de Éfeso. Vemos cómo el apóstol Pablo, que recién acaba de conocer a Priscila y Aquila, pero me imagino que les tomó el pulso y les tomó la temperatura y dijo, están bien, están alineados, creemos lo mismo. Y después Pablo los deja en Éfeso a ellos y Pablo se va. Pero no es que habían nacido con Pablo, se encontraron y allí él los reclutó, los tuvo un tiempo y luego los deja en Éfeso. Y vamos a Hechos 18, verso 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. ¿Qué pasaba? Apolos no tenía toda la historia completa, solo el bautismo de Juan, no sabía del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces él le predicaba el evangelio a la gente, los bautizaba en agua, los sumergía, pero no les ministraba el bautismo del Espíritu Santo. Priscila y Aquila sí tenían el panorama completo y cuando le escucharon que a Apolos le faltaba algo, lo tomaron y en privado le dijeron, mira Apolos, hace falta esto
esto y esto, este es el poder, necesitas impartirle a la gente, y ya a partir de ese momento Apolo ya sigue ministrando el evangelio con todo y el poder del Espíritu Santo. Pero vemos cómo Priscila y Aquila se convierten en mentores aún para Apolos. Y vamos a 1 de Corintios 16, ya casi vamos a terminar, verso 19, en el año 59 después de Cristo. Las iglesias de Asia os saludan. Aquila y Priscila con la iglesia que está en su casa, ya tienen una casa establecida como iglesia. Os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no ama al Señor Jesucristo, sea anatema, el Señor viene. Y luego en Romanos 16, 3 al 4, que es un año después, año 60 después de Cristo. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Esto dice Pablo a los romanos, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Y vemos que ya para este momento que ellos tienen una iglesia establecida en su casa, primero se menciona a Priscila y después a Aquila. ¿Cuándo los encontró Pablo? Dice, encontró a Aquila y a Priscila su esposa. Pero ahora da la impresión que, aunque sí es un matrimonio que está trabajando juntos, que Priscila es la del llamamiento fuerte. Ahora vemos entonces aquí con Priscila y Aquila otro modelo para establecer apostólicamente, pero siempre con gente que no nació con el apóstol Pablo, pero que fueron útiles para el establecimiento del evangelio en los lugares, sobre todo en Éfeso, pero donde el Señor le había indicado. Y quiero hablar solamente o leer acerca de la escuela de Tirano. El Señor hace mucho tiempo a mí me ha dicho que este es un centro apostólico, sin dejarlo profético. ¿Pero en qué sentido es un centro apostólico? Que es un centro de capacitación en todos los ministerios o en todas las áreas de servicio o ministeriales. Y en los centros apostólicos, aunque uno sale y va y hace misiones, pero es más frecuente que la gente venga a ser capacitada o instruida al centro apostólico. Y el hermano Ángel, cuando estaba en vida, él me lo dijo en sus palabras, porque él tal vez no sabía el nombre del centro apostólico, pero me dijo algo que siempre me quedó marcado. Dijo, en Mamelia no va a ir a la gente va a venir a ella. Entonces, eso me da a entender que la importancia de establecer o mantener un lugar de capacitación donde las personas van a venir, como era la escuela de Tirano, desde donde se envían a las personas para establecer profética y apostólicamente en las naciones o en los lugares de donde ellos vienen. De alguna manera CAPI ha sido eso, pero creo que no es lo suficiente. Y lo que el pastor Elías está haciendo con la compañía de adoradores es parte de esa capacitación de personas de diferentes lugares. Están viniendo de diferentes lugares, ¿verdad, pastor? Y luego ellos van a ir a hacer la labor en el lugar donde ellos están o corresponden. Entonces, veamos lo que dice la Escritura en el libro de los Hechos, capítulo 19, versos 5 al 10. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Quiero que vea algo muy importante aquí.
En primer lugar, Pablo estaba discutiendo con todos ellos. Pero cuando se dio cuenta que la palabra no les penetraba a algunos o que lo que estaban era contendiendo, Pablo tuvo que hacer una selección. A veces no nos gusta hacer eso, pero hizo una selección y apartó a los que sí eran discípulos, es lo que dice. Y él siguió trabajando solo con los que eran discípulos, que son los que se convirtieron en los ministros de la escuela de Tirano, que después se le envió para cristianizar el Asia Menor. Es decir, no siempre se va a poder hacer con todos los que quieran, sino que el apóstol o el que está capacitando tendrá que discernir sobre quiénes va a invertir para que puedan hacer después la obra del ministerio. A veces, si nosotros somos muy misericordiosos y muy sentimentales, nos cuesta hacer esta selección. Porque uno piensa que todos pueden aprender, que todos. Y a veces, si no está el llamado, hay algunos que pueden detener el paso de los otros, que sí están llamados. Entonces, quiero terminar con esto. Quiero decirle cuáles son las características de una iglesia profética y después le digo cuáles son las características de una iglesia apostólica. Y a lo mejor me faltan muchas características, pero le digo las que pensé en este momento. Número uno, en la iglesia profética se manifiesta la liberación. Hay un alto nivel de revelación y todos son activados. En la iglesia profética fluye mucho la palabra de ciencia en todos los santos. Es una iglesia fuerte en la oración con respuestas certeras. Y la iglesia profética todo lo obtiene del cielo, desatándolo en la presencia de Dios. Quiero hacer una pausa aquí. Si usted es de nuevo, de unos 5 o 10 años para acá, yo le quiero decir, abra sus ojos y mire al oeste, mira al norte, mira al sur y todo lo que hay aquí, absolutamente todo, se desató de la presencia de Dios. Aquí no hay nada que se le haya pedido a alguien, sino que todo lo mandó el Señor. Algunos dirán, ay, ¿para qué tienen que orar por esto? Esa es la manera como Dios nos levantó a nosotros. Es la manera como Él nos enseñó desde el principio. Y yo nunca voy a olvidar un testimonio de algo. Cuando nosotros nos fuimos a la montaña, al Merendón, una de las cosas, porque fue un pacto con Dios y fue un trato con el Señor, yo no recibía nada, salario ni nada, ni diezmos ni nada en ese momento. Y uno de los tratos y de las cosas es que íbamos a vivir del salario de Rigo. Y sabe que en ese lugar yo mandaba a comprar las tortillas a una señora allí a la par. Sus muchachos eran los que limpiaban, chapeaban el lugar. Y aunque usted no lo crea, hubo un día que yo no tenía un lempira para mandar a comprar las tortillas. Y le dije al Señor, ¿sabes lo que necesito? Esa tarde, cuando Rigo subió de su trabajo, me llevaba una carta de la hermana Yona, la profeta Yona. Y la carta decía, yo no sé por qué, pero Dios me puso en el corazón enviarle este lempira. No sé si usted lo recuerda. Entonces Dios es tan específico que te puede dar lo mismo un lempira que 1,000,000. Pero algo que Dios quiere y le interesa es que tú nunca te creas autosuficiente ni demasiado capaz como para no depender de Él para todo. Y no puedo, no concibo yo en mi vida y en el ministerio algo que yo diga, eso lo podemos comprar. A lo mejor podemos, no lo sé. Yo normalmente ni sé si hay dinero o no hay dinero ni cuánto hay. Las personas que trabajan en administración conmigo saben que yo les digo, hágase, cómprese. Yo no le pregunto, ¿tiene o no tiene? Yo solo sé que tiene que fluir. Cuando Dios pone algo en mi corazón es porque Él lo va a suplir. Y es igual para lo personal. Entonces, dependemos del Señor para todo. Yo creo que esa es una receta infalible.
Depender del Señor hasta para el zapato que te pones, para el bocado de comida, para el vestido que te pones. Cuando tu dependencia es total de Dios, Él nunca te va a dejar ni te va a desamparar. Y cuando tú lo haces en tu vida personal, también lo vas a hacer en la vida ministerial. Hemos aprendido que no es con el sudor de la frente, no es con el esfuerzo humano, es por la gracia y la misericordia del Señor. Y le comparto para aquellos que tal vez no lo saben, en un tiempo el escenario estaba del otro lado, o sea, mirábamos para allá. Y hubo una vez que vino el doctor Canet a ministrar. Y no le miento, salimos después de las 12 de la noche, tal vez algunos estaban aquí y se acuerdan. Pero el piso era de cemento rústico, ni siquiera pulido. Eran unas cantidades de polvo, de cemento que salía, porque la gente danzaba y la morenita no dejaba aquella guitarra. Paséate Nazareno, Nazareno, paséate. Y aquella gente revolcándose y las nubes de humo, de polvo. Y le dije al Señor, Señor, no le dije dame tanto dinero, le dije Señor, mira la gente tragando ese polvo. Si pudiéramos ponerle así a solas, pudiéramos ponerle cerámica al piso. Era como un sueño, pero se lo dije al Señor. Pero al día siguiente dije voy a actuar. Llamé, no sé si era Mauricio el que estaba o quién estaba, pero llamé a la persona, o sería Roger, y le dije mídame por favor el área del templo y eso para poner cerámica. Y midieron, coticé. Eran, en ese momento no era tanto, pero para nosotros era mucho. Póngale que eran 130,000 empiras, por decir algo. Lo levanté al Señor ese día y 2 horas más tarde me dice, la busca fulano de tal, un hermano que se congregaba con nosotros. Yo dije, qué raro, éramos los pastores en ese momento, qué raro que este hermano me venga a buscar. Y lo atendí, mi oficina todavía estaba donde ahora está la de hermano Oscar. Le dije, pase y qué raro, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sí, me dice, tengo una buena noticia y una mala. Ay, le digo, ¿y cuál es la mala? Me despidieron de mi trabajo en la tela. Oye, yo bien, no, pero no se preocupe que tengo una buena. ¿Y cuál es la buena? Me dieron todas mis prestaciones y aquí le traigo mi diezmo. Mira, amados, a mí me temblaba todo para agarrar ese sobre, porque normalmente no recibíamos diezmos grandes. Yo estaba como para que se fuera el hermano para ver cuánto era, ¿verdad? Le soy sincera, el hermano, yo oré por él, lo bendije y todo, pero cuando él iba y yo abro, era exactamente la cotización para poner la cerámica del templo. Entonces así nos ha suplido Dios en todo tiempo. El cielo falso, así lo pusimos también. Alguien vendió un terreno. Y tantas cosas. Necesitábamos recientemente cerrar Gosén, pero teníamos que honrar las prestaciones de las personas y Gosén no tenía. Y le empecé a decir al Señor, Señor, tú sabes que es una necesidad, que es por justicia, que tenemos que hacerlo. Y era tanto que era imposible. Y alguien hizo una venta especial. Nos entregó el diezmo y eso fue lo justo para dar las prestaciones a los hermanos. Entonces siempre nos hemos movido de esa manera, por la mano del Señor, no porque creemos que podemos. Yo quiero dejarte en tu corazón que aún para lo personal, pero también para lo ministerial, dependas del Señor para todo. Él es el dueño del oro y la plata y Él es el que suple. ¿Verdad que sí? Amados, una iglesia profética, la alabanza y la adoración tienen un lugar muy importante en el culto para el Señor. Y la alabanza o el cántico nuevo debería de ser una característica, o es una característica de la iglesia profética. Hay libertad y diversidad en la forma de expresar el amor al Señor. Y normalmente los miembros de una iglesia profética esperan la dirección del Espíritu Santo para actuar. No son de los que actúan y después preguntan, sino que piden dirección. Y una iglesia profética es una iglesia con revelación de la generosidad y del sembrar para el Señor.
Ahora, ¿cuáles son las características de una iglesia apostólica? Normalmente la congregación sede no es muy grande porque su crecimiento es hacia afuera. No es una mega iglesia, sino que la visión apostólica es hacia afuera. El corazón de los que integran la iglesia apostólica está en las naciones de la tierra. Ahora, fíjese bien, yo creo que no todos necesariamente van a ir a las naciones, pero todos oran por ellas y todos siembran por ellas. Cada quien tiene un llamado particular en Dios. Y hay gente que dice, a mí póngame a hacer lo que sea, pero a mí no me mande a viajar, que eso a mí no me llega. Perfecto, pero puede orar. Y yo he visto gente que de rodillas ha desatado países, territorios y naciones. O sea, que en oración la iglesia apostólica puede cambiar destinos y puede establecer diseños. La oración es profunda, es de decretos y es efectiva en una iglesia apostólica. En una iglesia apostólica operan los ministerios de oficio y los santos son edificados integralmente por maestros, apóstoles, profetas, evangelistas. Les caracterizan las sanidades extraordinarias y los milagros. Y en la iglesia apostólica hay acciones dirigidas hacia la conquista del territorio donde están, a través de establecer el reino con la multiforme sabiduría de Dios. Ahora, si yo le digo a usted que Dios nos ha llamado a ser una iglesia profética y apostólica, significa que usted tiene que combinar las características que le di de una y las características de la otra, porque eso es lo que deberíamos de ser y así deberíamos nosotros de funcionar y de operar. Póngase en pie, por favor. Yo quiero que esta... Dice que aclare por qué no tenía dinero ni para un peso de tortillas, dice mi esposa. Bueno, yo administraba el dinero en todo caso, ¿verdad? Levante sus manos, por favor. Padre, te doy gracias por esta casa ministerial. Te doy gracias por cada uno de los hijos de casa, cada uno de los que están aquí, Señor, cada uno de los discípulos, de los que tú traes, de los que tú atraes en el corazón, Señor, los más nuevitos y los más viejitos. Por todos ellos te doy gracias. Y yo quiero declarar en esta hora, Señor, que aún lo que acabamos de compartir, aunque para algunos parezca un poco árido o mucha lectura, que la esencia quede impregnada en el espíritu de ellos, Señor, para que puedan levantarse y resplandecer y caminar a la manera que tú quieres que caminemos. Declaro, Señor, en tu nombre, que una nueva etapa ministerial está comenzando. Y creo, Señor, que todos los que tú nos has dado serán parte de esta etapa gloriosa, Señor. Que ninguno se quede, que ninguno retroceda, sino que todos puedan recibir de ti la revelación, Señor, la claridad. Y como hoy se dijo que es el tiempo de tu poder manifestado, declaro que todos ellos han sido empoderados para manifestar el poder de Dios en sus vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pastora Rosy. Amén, amén. Gracias, Santo.